Amables televidentes, tengan muy buenas noches. Esta es una edición más del Don de la Palabra y siempre en Sin Límite. En ediciones anteriores habíamos estado hablando en algún momento acerca de la naturaleza social y oral del lenguaje. Como es sabido, el lenguaje se forja a través de la evolución del hombre y en un primer momento como expresión oral. Mucho tiempo después surgirá pues la escritura para poder perpetuar aquellos conocimientos o información. En esta ocasión he de referirme a los textos orales. Habría que señalar que se considera texto o al texto como la unidad comunicativa fundamental, llámese una oración, una frase o un enunciado. Dentro de lo que significa la comunicación oral o la expresión oral, vamos a encontrar algunas variantes de diferente índole, como son las variantes, por ejemplo, de índole histórico o diacrónico, las variantes de índole geográficos o diatópicas, las variantes, por ejemplo, de índole social o diastráticas y las variantes o variables diafásicas. Cuando nos referimos a una variable diacrónica, nos estamos refiriendo a que el lenguaje es mutable, varía a lo largo del tiempo. Es una variación muchas veces imperceptible, pero que finalmente se da. Es como si quisiéramos referirnos, por ejemplo, al castellano del siglo XII, del siglo XV, del siglo XVIII. Si los comparásemos con el castellano o español actual, definitivamente encontraríamos una serie de cambios. A eso refiere la variable diacrónica o histórica. Existen también, había dicho, las variables o los cambios dialectales o variedades diatópicas. Estas variedades refieren o se forjan por razones geográficas. Por ejemplo, en el caso del Perú, el castellano o español del Perú, vamos a encontrar variantes de esta índole diatópica o geográfica, si comparamos el castellano o español de Piura, el de Arequipa o el de Lima. Cuando nos referimos a las variables diastráticas, tratamos acerca de que estas variantes se producen por factores socioeconómicos. Como bien es sabido, los niveles sociales más altos tienen la posibilidad de mayor formación y nivel cultural, pudiendo emitir luego, teniendo emisiones pues, orales mucho más depuradas, mucho más elaboradas. Estas emisiones corresponderían a la norma superestándar, es decir, superior o por encima de la norma estándar. Y cuando nos referimos a la norma estándar estamos hablando al castellano o el español, ¿no?, que se ha tomado como modelo, que vendría a ser el de Lima, el español de Lima. De otra forma también vemos que hay variantes lingüísticas o expresiones orales con rasgos diafásicos o variedades diafásicas, que son los rasgos lingüísticos que le imprime cada hablante. Cada hablante de cada región tiene una particular forma de hablar, de expresarse. Por ende, sería importante reconocer que muchas veces algunas expresiones no deben ser señaladas ni censuradas como incorrectas, puesto que corresponden a una situación, a una variante de tipo geográfica, social y en este caso diafásica. Para resumir lo dicho, un hablante maneja habitualmente una variedad diacrónica que vendría a ser la variedad contemporánea, es decir, hablamos el castellano o español del siglo XXI. Una o más variedades dialectales, una primera de ellas que es su variedad dialectal o su propio dialecto. Cuando decimos dialecto, hemos dicho, son las variaciones de orden geográfico. Particularmente nosotros en Cañete hablamos un dialecto del español, que difiere probablemente del dialecto que habíamos dicho del español de Arequipa o de Piura o de Tacna, pues con sus propios acentos, sus propias variantes y lo que habíamos dicho en algún instante, sus palabras o localismos propios de la región o del lugar. Bien, de esta manera hemos cubierto en parte, como siempre, lo que corresponde al lenguaje. Quisiéramos siempre abarcar un poquito más y para ello es importante que ustedes nos hagan llegar sus dudas, sus inquietudes, siempre el correo don_de_la_palabra@hotmail.com. Y para quienes quieran visitar mi blog referido a educación, tenemos www.elprofepedro.blogspot.com. Sigamos pues con Sin Límite. Muchas gracias.